¿Por qué sigo a Cristo? ¿Por lo que me hace? ¿Porque me contesta la oración? ¿Porque suple mi necesidad? ¿Porque quita el dolor cuando quiero o lo que sea? ¿O le sigo a Jesús porque es mi Salvador y mi Señor, mi mejor amigo, mi compañero 24 horas del día? Jesús está conmigo y le quiero. Por eso le sigo. Aunque no haga ningún milagro, todavía le sigo y le quiero y le amo. Muy importante ese mensaje del domingo pasado. Ahora vamos en el mismo capítulo y ahora vamos a cambiar otra vez. La escena es completamente diferente. Pero vamos a empezar con otro teatro y tengo varias ayudantes que me van a echar una mano. Os explico, si me podéis ahí en la pantalla, os explico lo que está pasando. Bien, tenemos esta pantalla que vemos los domingos, ¿verdad? Es una de las que vemos. ¿Y qué dice ahí? Bienvenido a quien sea. El hermano de Nora ha llegado por primera vez. Queremos que vea bienvenido. ¿Pero qué he puesto por debajo? En pregunta he puesto seguro. Decimos bienvenido en todas las pantallas, pero cuando tú y yo vemos a una persona que entra, ¿le damos la bienvenida o no? Vamos a ver. Bien, me van a echar una mano. Unas ayudantes se pueden ir y vamos a irlo viendo. Esa fue la escena número 1. Vamos a ver cómo sucede de otra manera. Gracias. No ha sido difícil de entender, ¿verdad? ¿Qué ha pasado ahí? Gracias, señoritas y damas. Hemos tenido una situación donde viene una visita, busca un sitio, solamente un hueco que encontraba y llegó ahí y bueno, venga, pasa, ¿no? Pero en la segunda escena, todas estaban listas para mostrar gracia y cambiar su plan, si hace falta lo que sea, para darle la bienvenida. Dices, como hemos dicho en otras ocasiones, es educación. Perdona, es más que educación, es gracia. La educación sería para que, portarse bien y tratar bien a una persona extraña. La gracia sabe que por esa educación y esa amabilidad esa persona se va a sentar
alegre, contenta, cómoda, y va a escuchar el mensaje y en su mente y en su corazón va a ser, este sitio es especial, esto es diferente, yo nunca he estado en un sitio como este. Gracia y verdad. Cuando veamos a personas que vengan, seamos así. A veces nos cuesta. Gracias. Ahora completamente de situación. Es para mí impresionante cómo Juan construye de alguna manera su libro y su historia, su relato del Evangelio. Es una locura y es un absurdo decir que esto es una colección de historietas sin sentido. ¿Qué va? ¿Qué va? Esto tiene una mente divina y omnisciente detrás de la escritura de este Evangelio, como todos los libros bíblicos. Aquí hay una mente que no la podíamos nosotros nunca, jamás entender y sondear, la mente de nuestro Dios. Y su Espíritu Santo escribió este libro y nos dio increíble el contenido, perfectamente, para que tú y yo vivamos como debemos. Mira, si tú pasas la semana y si yo paso la semana y no he tenido ninguna influencia en nadie, para bien, para el Señor, ¿de qué ha servido mi vida? Si donde he ido no he bendecido a nadie, no he animado a nadie, no he apuntado a nadie al Señor, no he orado por nadie, no he guiado a nadie en ningún sentido hacia el Señor, yo creo que podríamos coger una X y en el calendario tachar esos días como inútiles, absolutamente inútiles, los hemos malgastado. O podemos decir, Señor, ayúdame a invertir mi vida en otros, creyentes o no creyentes, depende de dónde esté y de dónde estés. Y no es trabajo solo del pastor o su familia o de cualquier otro pastor, no, es de todos. Porque es la obra del cristiano brillar y vivir para Cristo. Pero ¿qué de las tormentas de la vida? ¿Cuántos de vosotros estáis ahora en medio de una tormenta? Una tormenta grande, que te tiene cogido el alma, te tiene agarrada la mente, y luchas, y luchas, y luchas, y piensas, no puedo aguantar. Los discípulos en este pasaje entran en una tormenta que está a punto de matarlos. Y Jesús fue quien les metió en la tormenta. Vamos a ver unos pequeños vídeos de Galilea. Porque el pasaje dice... espera un segundito, ahí puedes pausar un segundo. El pasaje dice, al anochecer, después de esa... Si puedes pausar. ¿No se puede? Bueno, está bien, déjalo. Descendieron sus discípulos al mar, versículo 16. ¿Al mar qué? Al mar de Galilea, perdona, ¿vale? No les avisé bien. Bien, vamos a ver unos pequeños vídeos del mar de Galilea, ¿de acuerdo? Es un mar pequeño, lo vimos la semana pasada, es más bien un lago, no es más que un mar, pero se llama el mar de Galilea en muchas ocasiones. Bien, vamos a ver, eso es el mar de Galilea, la foto, ¿se ve? Pero mirad el vídeo, cómo está muy agitado el agua, hay mucho viento, no se puede decir necesariamente que fuera una tormenta. He visto otros vídeos donde habían barcos haciendo así, pero no servían para lo que yo quería. Pero esa es la ribera del mar de Galilea, es Tiberias, y se está arreando las tormentas que en ese lugar de la calma, de absoluta calma, a la tormenta,
cuestión de 15 o 20 minutos y tienes una tormenta encima porque está rodeado de montañas. Bien, vamos a seguir al siguiente. Este es otro vídeo. Aquí, eso también es la ribera. Ese es el monte de Arbel, ahí un puntito que hay. Esto es la zona de Capernaum. Y podéis ver, pues, también otra tormenta que está encima durante el día. Y olas bastante grandes, muchas veces está como un cristal. Pero cuando vienen las tormentas, vienen fuertes. Y luego hay otro vídeo corto también, que ya mira con las olas que hay ya bastante más grandes en Galilea, en la ribera. Alguien las está grabando en vídeo precisamente para dar a entender lo que pasaba en esa misma noche, y aquí hay unas fotos de cómo eran las olas, y esta está fechada en... no me acuerdo, tiene la fecha en el nombre, que era de Galilea, fechada en tal día. Y unas olas de hasta 10 metros, dijeron. 10 metros, no he visto yo ahí de 10 metros, pero bueno, tremendas olas. Entonces, eso es Galilea, eso es exactamente el mismo sitio donde sucede este pasaje. ¿Bien? Así que cuando lo leemos, pensar en esa escena, en ese lago o en ese mar de Galilea. Bien, dice la palabra de Dios: al anochecer, después de dar de comer a los 5,000 hombres, descendieron sus discípulos al mar. Ahora, versículo 17 dice, y entrando en una barca, pero ¿sabes qué? Nos hemos quedado sin un montón de información. Simplemente dice, llegó la noche, o al anochecer, dice, se fueron los discípulos al mar y entraron en una barca. Pero resulta que si vamos al libro de Mateo, y no vamos a ir porque no hay tiempo, yo os voy a decir lo que hay. En el libro de Mateo, Mateo nos da mucho más detalle que Juan. Y no sé por qué, porque a mí me parece que el detalle es importante. Muy importante para entender mejor. Pero Juan se lo salta olímpicamente. Dice, se bajaron al mar y se metieron en un barco. Porque a lo que va Juan no son estos otros detalles, pero Mateo nos los da. Y bueno, el Espíritu Santo, que sabe que nos está dando todo, pues no nos da todos los detalles en el mismo sitio. En el libro de Mateo encontramos tres datos. Primero, o por lo menos hay más, pero tres detalles importantes. Jesús, después de dar de comer a los 5,000 hombres, cuantos fueran, hay 15,000 personas, les dijo ir y cruzar el mar mientras yo despido a la gente. ¿Vale? Eso no está en Juan, está en Mateo. Así que el Señor les dice que vayan a coger un barco y que crucen el mar hasta la otra ribera. Así que ellos se van, porque aquí no dice, ¿por qué se metieron en una barca? Pues sí, pues se metieron para ir a Capernaum, pero ¿por qué? Porque Jesús les dijo, meteros en la barca, pues se podía ir andando, hay otra manera de ir, quiero que vayáis en la barca y crucéis el mar. Y entonces ellos van. Eso lo aprendemos de Mateo. Otra cosa que aprendemos de Mateo es que después de despedir a la multitud, el Señor Jesús sube al monte. ¿Para qué? Para orar. Imaginaros que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Hijo de Dios en la carne, Dios en la carne, después de un día completo, ¿qué quería? Estar con su papá, con su padre. Estar en comunión, papá no sería correcto, padre, con su padre. Y pasar tiempo con él, sin los discípulos, sin nadie. Si el Señor Jesús lo buscaba y lo necesitaba, ¿cómo es que tú y yo podemos ir a veces, quizás algún día, sin estar a solas con Dios? A veces el horario no lo permite, pero si cuando tienes un momento libre y no has podido estar con Dios, si tu corazón no corre hacia Dios, ¿cuánto le amas? ¿Cuánto le quieres?
Vosotros sabéis muy bien que yo uso mucho el móvil. Y más de uno de vosotros ahora sí. Ay, otro mensaje del pastor. Porque recibís de mí todos los días. Pero esto me temo que en muchas ocasiones es un obstáculo para tu comunión con Dios. Porque más te interesa saber cómo está ese o qué ha dicho esta que estar con Dios. Si tú no controlas, yo sé que algunos no tenéis problema. Hasta sé de uno que hoy se lo dejó en casa, fíjate. Deberíamos ponerle un... Yo no sé qué haría si me dejo el videocasa, vuelvo a por él. Que no sé qué hacer sin el móvil. Pero si no controlas este aparato, te robará de tu relación con Dios. Subió al monte de estar solo, y la Biblia dice que estando, y en Mateo dice, no aquí en Juan no, en Mateo nos dice que estando orando anocheció, lo cual quiere decir que cuando subió a orar y cuando los discípulos se fueron no estaba de noche todavía, estaba de día y no había tormenta. El Señor les dijo, poneros en la barca y cruzar. Y el Señor sabía muy bien que venía una tormenta y que venía un tormentazo. Y les mandó al centro del huracán. Ellos ni idea tenían. Versículo 17. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. A mí me huele de que Jesús cuando les dijo coger la barca y cruzar, igual les dio hora y todo, para las 6 de la tarde ya salir. Yo voy a despedir a la gente, igual les dijo o no les dijo, voy a ir a orar, si estoy o no estoy, vosotros salir. Aquí dice, estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Estaban obedeciendo al Señor, pero parece que ellos esperaban que iba a estar con ellos y no estaba. Y bueno, el Señor les dijo salir y salieron. Versículo 18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y es que eso es muy común en Galilea. Y hemos visto un poquito de vídeo de Galilea y ese fenómeno que es muy natural de allí porque es una especie de bol, como un bol de estas de cocina, rodeado de montes. Están los montes de Golán por un lado, está el monte de Hermón allí, está la sierra de Arbel allí, y al sur pues ya está la bajada ya del Jordán, pero está rodeado de montes y se crean tormentas y feroces tormentas en muy poco tiempo. 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, se me olvidó mirar exactamente las medidas de eso, unos cuantos kilómetros, porque es que no tiene más, ¿vale? Cuando habían, yo creo que de donde estaban ellos a Capernaum, en línea recta, yo calculando, no tiene más de 6 kilómetros, ¿vale? O sea que, para que os hagáis bueno, ya habéis visto un poco el mar, ¿no? ¿Cómo es? Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¿Por qué? Si es Jesús, ¿por qué tenía miedo? ¿Por qué tenía miedo si era Jesús? Ay. No sabían que era Él. Evidente, mi querido Watson. Elemental, ¿no? Elemental, mi querido. No sabían que era Jesús. Lo único que sabían es que algo viene hacia aquí. Y tuvieron miedo.
terror. ¿A qué hora? Pone aquí. No pone aquí, no, eso lo pone en Mateo. En Mateo pone que era en la cuarta vigilia de la noche, que era entre las 3 de la mañana y las 6. O sea que el viento que les venía en contra, que les venía del norte, les había frenado tanto que llevaban horas intentando llegar y no podían llegar. Yo no sé cuánto tarda normalmente en remar un barco de un lado al otro de Galilea. Yo calculo que varias horas, lo que tardaría normal. Yo dije antes 6, yo creo que tiene, me parece que tiene 13 kilómetros de largo, de alto el mar. Entonces, de lo que sea, eran horas lo que normalmente tardarían, pero ahora estaban ya desde hace más de horas, estaban todavía en el mar sin poder llegar, porque les venía el viento en contra, y fuerte, y les viene Jesús caminando. Y aquí Juan se salta olímpicamente una escena que más conocemos. No dice ni pío de Pedro. Porque fue aquí cuando, acercándose, de pronto Pedro dice, pero si es Jesús. Bueno, los discípulos, pero si es Jesús. Y entonces, ¿qué hizo Pedro? ¿Os acordáis, no? Señor, si eres tú, manda que yo vaya para allá. Y entonces toda esa escena de cómo Pedro salió del barco y cuando pisó agua, ¿cómo sería eso? Imagínate. Yo no sé qué haría. Era el único de todos, solo uno se atrevió a creer y a salir. Pero bueno, no es en este texto, no es el texto de hoy. Pero Pedro tiene esa aventura donde empieza a hundirse. ¡Ay, Señor! Y el Señor, tranquilo. Juan se salta completamente este texto. Dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¿Estás en una tormenta y tienes miedo? Quizás hoy no, pero hay algunos aquí que están en una tormenta y tienen miedo y no saben qué va a pasar. Porque no podemos ver el mañana. Ni tú, ni yo. Yo vivo de un día para otro. Y los discípulos pensaban, primero, que se iban a morir por las olas, que les iba a hundir. Y segundo, no sé qué es lo que viene. Pero les acabó de aterrorizar lo que vieron. Mira el versículo 20. Mas él les dijo, soy yo. Soy yo. Cuando Jesús llega a tu vida en la tormenta y dice, oye, estoy aquí, tu tormenta ya no importa. Te da absolutamente igual, porque está Jesús. Él les envió a la tormenta. Hay tormentas que provocamos nosotros
hay tormentas que provocan otros. Hay tormentas que nos vienen y decimos, si no es mi culpa, yo no he hecho nada para merecer esto. Da igual la tormenta si eres creyente. Jesús ha permitido esa tormenta y no te ha dejado de ver. Dice, creo que es Mateo, Jesús estaba en el monte orando y vio a los discípulos en la tormenta. Ellos no le veían a él. Si le llegan a ver y si le llegan a creer, ¿qué estarían haciendo los discípulos en la tormenta? Como mis hijos en Portaventura. ¿O no? ¿Sí o no? Estarían, ¡wow! ¡Qué chulo es esto! Señor, a ver, vamos a pensar un poquito. En el huerto de Edén, Adán y Eva no han pecado. No existe en el ser humano, en el corazón de Adán y Eva, nunca, jamás ha habido ni un segundo de temor. Nunca, nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué temer? ¿Qué voy a temer? No hay miedo ni temor. Nunca se ha asomado en el corazón humano el temor, porque no se asomó hasta que pecaron. Aunque Dios no les abandonó. Pero es cuando entró el terror y el temor y el miedo y huyeron y se fueron al bosque y tal. En el huerto de Edén, si llega a venir una tormenta, un huracán, ¿qué crees que habrían hecho Adán y Eva? Bueno, estamos especulando, pero con la cabeza en las verdades de la Biblia dirían, Señor, ¿qué es esto? Mira cómo se tuercen los árboles, mira que la lluvia, Señor, esto es qué bonito, Señor. ¿Tú crees que ellos tendrían miedo? ¿Qué va? ¿Por qué? Porque no hay miedo cuando uno está con el Señor y lo sabe. No hay, y por eso el Señor viene y les dice, yo soy, ¿qué más dice? No temáis, que soy yo. Y cuando dijo yo soy, ¿a qué se estaba refiriendo? A todos los yo sois del Antiguo Testamento. Yo soy la luz, yo soy el refugio, yo soy la roca, yo soy el pan de vida, yo soy el agua, yo soy todo lo que tú necesitas. No necesitas más, no hay por qué temer, soy yo. Volvamos ahora a tu tormenta y a mi tormenta. ¿Dónde está Dios en mi tormenta? Si yo creo que Dios está lejos, voy a temer. Y cuando temo, tomo decisiones malas. Muchas veces. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? A propósito, yo había oído en mi infancia de que había 365 veces que se decían, no temas. Yo había oído eso no sé cuántas veces. Es falso. Es bonito, alguien dijo una mentira bonita, no es cierto. ¿No? Más o menos 80 y pico veces. Luego otras 30 que son parecidas. Máximo 120 veces, pero hoy 120 veces es bastante. Que Dios diga no temáis. Parece que es un mensaje que quiere que la gente entienda, ¿no?
Yo soy, no temáis, 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Ya tenemos que terminar. El Señor, quizás estaban, sin saberlo, a 100 metros de la orilla. No lo sé. Total, que se olvidaron de todo cuando se dieron cuenta que era el Señor. Es Jesús. Mira qué escena más diferente a las demás que hemos visto. Cristo permitió la verdad y la realidad de la vida en un mundo afectado por el pecado. Nuestra vida la vivimos en un lugar, este mundo, afectada por el pecado y completamente saturado del mal. Importa un pepino lo que digan los que están en las aulas de las universidades o lo que sea. Saca el periódico hoy y dime si no estamos rodeados del mal. Un niño de 5 años puede ver eso. Saturados y afectados por el mal. Y el Señor, cuando nos salva, no nos saca de eso. Pero dice, en tu tormenta, en la tormenta que yo te deje tener, no me olvido de ti. Y cuando llegue el momento necesario, yo estaré ahí. Si podemos captar eso, entenderlo, quizás no diremos, Señor, quítame esta tormenta, sino más bien, Señor, enséñame que estás conmigo, porque no necesito más. Que el Señor nos ayude, porque cuando pasamos por la tormenta con fe en nuestro Cristo, el mundo lo ve. El mundo lo ve. Y dice, ¿qué tienes? ¿Cómo puedes estar en paz con lo que tienes encima? La gracia y la verdad de Jesús lo vemos en este pasaje en que el Señor les envió a la tormenta y no vino al principio. Esperó hasta que estaban en sus último esfuerzo y últimas esperanzas de vida y apareció. Que el Señor nos ayude y que en nuestra tormenta le busquemos a Él. Y no tendremos que ir lejos porque está con nosotros. Oremos. Amado Padre Celestial, ayúdanos a escuchar, a entender y a creer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.